Hola, mi nombre es Miroslava Sánchez y te quiero dar la bienvenida a Ya la vi, un programa hecho para los amantes del cine y la televisión. Muy buenas tardes, damas y caballeros, sean bienvenidos a otro episodio. El día de hoy les voy a compartir mi opinión acerca de la nueva película The Roses, la cual está basada en la novela de Warren Adler, de la que ya existía una película dirigida por el mismísimo Danny DeVito, la cual está protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner. Ahora, en esta edición del 2025, la cual está protagonizada por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch como Ivy y Theo, conocemos la historia de este matrimonio, los Roses. ¿Cómo empezó todo? Comenzamos con el personaje de Theo, quien es un arquitecto pues bastante prestigioso que forma parte de una firma que no le llama mucho la atención los proyectos que están haciendo y está un poco frustrado, y en esta reunión laboral en la que está decide salirse y se va como a otra parte del edificio en donde estaba, que resulta ser la cocina, y en la cocina conoce a Ivy, una cocinera que está un poco frustrada porque su talento va más allá de lo que ella puede prestar el servicio en ese restaurante. Ellos dos intercambian palabras y aparentemente hay mucha química en ese momento. Entonces le dice ella, ¿y qué vas a hacer? O sea, le pregunta por ese problema que tiene con la firma y le dice, no tengo idea. Y le dice, yo me voy a ir a vivir a California para ser chef, o sea, voy a probar la suerte. Y le dice, tal vez deberías de venir. Entonces, desde ahí comienza esta química y se vuelven una pareja. Pasados los años, ellos ya tienen a dos hijos, están establecidos en California. Ivy parece que no cumplió su sueño de ser una chef, sino que le cocina a su familia, hace cosas magníficas, lo vemos en la película. Y Theo sigue siendo un arquitecto bastante popular, le va muy bien. Y con este ambiente que estaban viviendo como de abundancia y prosperidad, Theo le dice, tal vez es momento que tú retomes tu sueño de ser chef, porque ella preparaba postres magníficos que solamente sus hijos y él podían probar. Entonces le pone su restaurante a Ivy y las cosas empiezan un poco bajas, realmente no llegaba nadie o casi nadie a visitarla. Pero la suerte de Ivy cambia porque en un día anunciaron una tormenta inesperada y llega muchísima gente a su restaurante. Y casualmente llega una de las críticas de una revista importante y le encanta su comida. Pero al mismo tiempo ese día, Theo estaba inaugurando un proyecto que era un museo, el cual le rendía honor a los navegantes o a la gente que llegó como en barco a esa parte de California, y era un proyecto demasiado ambicioso. Ellos estaban, claro, cada uno en su trabajo. Para Ivy las cosas salieron muy bien, pero para Theo las cosas salieron pésimo. La estructura del museo colapsó por completo y claro, eso era culpa del arquitecto. Entonces la carrera de Theo de una noche para otra se cayó por completo y Ivy comenzó a subir. A Theo no le empezaron a dar trabajo y Ivy tenía el restaurante lleno. Ahora parecía que los roles estaban invertidos, puesto que Ivy ya no tenía tiempo para estar en su casa y Theo era desempleado, y ambos platicaron unas cosas y decidieron que mientras Theo podía encontrar otro trabajo, él se haría cargo de los niños. Y aunque Ivy dudaba un poco, porque a ella le encantaba realmente estar con sus hijos y educarlos de una manera un poco más liberal, que a Theo en ocasiones no le parecía lo correcto. Sin embargo, él casi nunca estaba en la casa. Por ejemplo, una discusión que tuvieron muy pequeña era que los niños estaban comiendo mucho azúcar y ella les decía, déjalos que coman mucho azúcar porque si tú les prohíbes, después se van a obsesionar con comer azúcar. Y él pensaba lo contrario. Sin embargo, pues él no estaba en la casa. Entonces Ivy era quien mandaba y quien decía cómo ellos iban a educarse y a crecer. Cuando Ivy empieza a ganar popularidad y empieza a tener más concurrencia en su restaurante, Theo cae en un hoyo de depresión en el que no sabe qué hacer, no quiere ni siquiera entrar a su oficina para ver todo el desorden que pasó, y en esta obsesión él busca un propósito y lo encuentra: educar a sus hijos, pero no de la forma en la que Ivy los estaba educando, que era muy liberal, sino con más disciplina y diciéndoles que siempre tienen que alcanzar un objetivo y trabajar para ello,
pero realmente lo que hacía Theo no era una educación para que, ¿saben? Para que llegara a algo bien. Simplemente era una obsesión que él tenía, porque ya había fracasado en su trabajo, entonces ya no podía fracasar en esto, tenía que hacer a personas exitosas en su familia. Entonces todo cambia porque Theo los empieza a llevar a correr todos los días, no los deja comer comida dulce, les hace firmar unos como consentimientos o acuerdos en los que ellos no iban a comer nada dulce, no iban a decir groserías, iban a ir a su cama muy temprano. Y cuando Ivy empieza a tener un poco de tiempo libre, se da cuenta de la vida que estaban llevando sus hijos, que no era una vida para unos niños, y empieza una discusión entre cómo vas a educar tú a los niños así. Y Tío le dice, pues es que tú no estás y no los estabas educando bien. Entonces ahora Tío sí se pone la camiseta de ser como el papá que se queda en casa, pero muy disciplinado. Y para este momento, Theo ya estaba como resignado de que su vida como en la arquitectura no iba a ser lo mismo. Entonces iba a tratar de hacerlo mejor en su casa y de hacerlo mejor para sus hijos, pero de la forma en la que él lo veía. Y claro, esto todo fue muy extraño también para las personas que lo rodeaban, que eran sus amigos, que ojo aquí, los amigos de verdad, ¿cómo me hicieron reír? Creo que son la parte más divertida de la película, este intercambio de conversaciones y las reacciones de los amigos ante cada situación que viven Ivy y Theo, porque sí son sus amigos, pero realmente ni siquiera son compatibles con ellos. A ver, Ivy y Theo eran británicos y deciden mudarse a California y llegan a una cultura completamente diferente con gente pues bastante extraña, porque sus amigos sí son personas que están fuera del molde, pero son personas sarcásticas que se ríen de todo. Sin embargo, en el fondo son muy dulces y ambos se preocupan por ellos. Y cuando ven la diferencia entre la crianza de Ivy, que tenía con los niños, a cómo los tenía Theo, porque Theo ni siquiera los dejaba jugar en las fiestas, los hacía hacer ejercicio enfrente de todos y era como que algo que le empezó a calar a Ivy en ese momento. Pero claro, ella ya no teniendo tiempo se sentía culpable de querer mandarle a Theo a hacer algo que pues ya no estaba en sus manos, ¿no? Ivy empezó a volverse famosa, estaba como ya codeándose con los chefs más importantes de Estados Unidos y a Theo le empieza a molestar un poco esto porque Ivy empieza a salir de viaje y no le avisa, regresa y como que no aprecia lo que Theo está haciendo. Bueno, estamos viendo esto desde la perspectiva de Theo también, pero en la parte de Ivy, Ivy estaba disfrutando su vida, o sea, Ivy estuvo casada con Theo bastantes años criando a los niños, renunció a su trabajo, renunció a su sueño de ser chef y estuvo en su casa e hizo todo lo que Theo hizo por años. Y claro, era su momento de brillar. Ella sentía esa necesidad y la libertad de querer hacerlo. Y cuando Theo ve cómo Ivy está triunfando, le admite que sí está celoso. Y empiezan las discusiones. Ellos eran bastante sarcásticos y en ocasiones sí se llegaron a decir, ¿sabes qué? Creo que sí te odio, que creo que no te odio, porque tenían como una forma muy extraña de demostrarse ese cariño. En un principio parecía que sí funcionaba su matrimonio y después no, porque se decían así cosas tan fuertes como te odio, yo también te odio. Y cuando fueron a la terapia, la terapeuta les dijo, ¿saben qué? Creo que ustedes no van a funcionar y ellos no quisieron hacer caso. Trataron de reconciliarse, yo creo que en varias ocasiones, y pues no podían llegar a nada. Hasta que en una ocasión se le ocurrió a Ivy decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la oportunidad de que tú hagas un proyecto de arquitectura. Hay que hacer la casa de nuestros sueños. Ellos tenían un proyecto de la casa de sus sueños, construirla. Sin embargo, pues no había ese dinero. Y Ivy ya había hecho franquicias de su restaurante, entonces empezó a pagar este proyecto y empezó a hacer que Tío se ocupara en otra cosa. Y para esto, sus hijos ya se habían ido con una beca de deportes a hacer la secundaria y la prepa. O sea, ya los niños pasaron de ser niños a ser atletas y tener como este tipo de compromisos que a Ivy no le parecían. Por eso Ivy como, después de que los niños se fueran, ella temía que ya iba a ser el fin de su matrimonio y le propone a Tío hacer este proyecto y claro, Tío se obsesiona con la casa. Crean un espacio espectacular en mi opinión, a diferencia de la casa que se hizo en la primera película, yo creo que esta gana por mucho.
Realmente es un espacio que sí viene de una mente muy creativa y claro, esta es una casa que ya estaba construida y la usaron para la película, pero excelente, excelente la casa. Tiene cosas que no te imaginarías que solamente un arquitecto le pondría todo el detalle a ese tipo de lugares. Pero aun cuando la casa ya estaba terminada y cuando se había gastado demasiado dinero en ese proyecto, las cosas ya no estaban bien y ellos se daban cuenta, se odiaban. En las reuniones con sus amigos se tiraban indirectas y todo estaba saliendo mal hasta que Tío le dice, ¿sabes qué? Quiero divorciarme. O sea, yo ya no soy feliz contigo y no creo que mi vida vaya a seguir siendo buena si sigo a tu lado. Y Ivy se sorprende porque, claro, Ivy, después de haber construido esta casa, pensó que las cosas iban a salir mejor, pero obviamente ella sabía que ya estaba todo mal. Sin embargo, lo que más le dolió no fue que se iban a separar, sino que él fue el que le pidió el divorcio. Ella se supone que debía de haberle pedido el divorcio. Entonces, bueno, se van a su reunión con sus abogados y Tío le dice, ¿sabes qué? Quédate con todo menos con la casa. Yo quiero la casa, yo la construí. Y Ivy dice que no, absolutamente no, yo pagué esa casa con mi dinero, con mis restaurantes. Y es ahí cuando comienza la batalla física por la casa. Y es que estas partes sí se las quiero omitir porque realmente valen la pena irlas a ver. Sí te sacan una buena risa ver hasta dónde llegan intentando que uno de los dos ceda por las cosas. Y es que cuando ellos les anunciaron a sus hijos que ya se iban a divorciar, los hijos le dijeron de que genial, o sea, ya sabíamos que ustedes no iban a funcionar, qué bueno que se van a separar, se odian, nos damos cuenta, pero ellos no admitían que se odiaban, o sea, de repente sí y de repente ya decían de que no, 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 sí nos amamos, vamos a regresar, vamos a intentarlo, y pues nomás no pasaba. Llegaron estas partes que son violentas, les digo, pero que al mismo tiempo son muy graciosas, hasta el punto en el que ya Ivy y Theo casi que se están agrediendo a muerte. Ivy le intenta disparar y claro, no tiene puntería para hacerlo porque ella no se dedicaba a eso. Ella era chef. Entonces Theo se empieza a defender con los cuchillos. Bueno, están al borde de la muerte cuando al final ya deciden hablar mientras Ivy le estaba apuntando con la pistola a Theo, quien estaba encerrado en el baño, y Theo decide decirle, creo que lo podemos intentar una vez más. Yo sé que te amo, dentro de mí hay algo que todavía te ama y no sé, ¿qué piensas? Y Ivy, pues claro, le responde que ella también lo ama, que había sido toda una tontería, que ellos debían de estar juntos y parece que se reconcilian. Pero oigan, se aventaron balazos, rompieron ventanas e incluso lo rompieron las tomas de gas de la cocina. Lo cual al final, cuando ellos ya están platicando que se van a reconciliar, se acuestan en la cama y Theo le pide como a su inteligencia artificial, que es el que le ayuda a hacer todo en la casa, que enciende las luces, pone la música y que también forma parte como importante en esta pelea, digamos, en estas peleas que ellos tienen. Se recuestan en la cama, se dan un beso y Theo le pide a su inteligencia artificial que encienda la fogata para hacer esta escena mucho más romántica. Pero para el momento en el que la inteligencia artificial enciende la fogata, acaba la película. O sea, esto quiere decir que se murieron, se mataron, porque claro, ya la casa ya estaba llena del gas y en el momento que se incendió la fogata, pues nos dan a entender que se murieron. O sea, enciende la fogata, se apagan las luces. Con eso termina la película. Y si no viste la primera película dirigida por Danny DeVito, vas a sentir que es un final muy anticlimático, porque no es lo que estamos acostumbrados a ver en una película de Hollywood. Para lo que estamos acostumbrados a ver, hubiera sido de, y vivieron felices por siempre, se eh, reconciliaron y las cosas salieron bien. Acá no, acá te quiere dar el mensaje que debido a esta pelea de egos que tenían, ellos se mataron, ellos terminaron con su vida. Y debo de decirles que primero vi esta nueva película de The Roses y después vi la de 1989. Para la vez que vi esta del 2025 con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch, cuando terminó la película dije de que, oye, está chido, me gusta cómo termina esta película. Tenía bastante tiempo que no veía una película que se supone que te debe satisfacer el final. Acá es claro el mensaje. Cuando dos personas que ya no son compatibles siguen intentando
escarbar en esta opción de regresar, lo único que va a pasar es un desastre. Ahora, en mi opinión, la verdad, me la pasé muy bien en la película, me reí bastante, es una película que puedes ir a ver con tu familia, me encantan los amigos, repito, los diálogos que tienen los amigos complementan bastante esta parte de Ivy y Theo y de Olivia y Benedict, que en mi opinión Olivia es graciosísima, se le dan naturalmente este tipo de roles de comedia, pero es como una comedia específica, como esta comedia picante, ¿saben? Irónica. Y también Benedict lo hace bastante bien y la comedia en sí me gusta bastante porque es una comedia temporal, es adecuada a los años en los que estamos viviendo. Y este es un problema que yo tengo que puede ser hasta un sesgo con la película de 1989, porque la comedia que tiene esta película no me gusta bastante, se siente un poco inapropiada y creo que muchas personas comparten esta opinión, es un poco inapropiada, pero bueno, era la época en la que estaban, pero aún así, esta como sexualización también del personaje de la esposa, porque en esta película de 1989 se llama Bárbara, sí llega a ser en un inicio sexualizada además, y acá en la del 2025 sí utilizan estos temas de la sexualidad, pero no se ve como ningún género opacado, en realidad creo que va muy bien en ambos lados, y si lo podríamos comparar con algo, podría ser con la esposa del amigo de Theo, que es Amy, que siempre como estaba tratando de insinuársele a Theo, pero no hay como, no se ve esta, ¿saben? Como sexualización a propósito, sino que es parte de Amy que dice, oye, yo quiero estar contigo. Por esa parte creo que mi punto va hacia la del 2025, porque en realidad mucha comedia que digamos la de 1989, en mi opinión, no tiene. No me hace reír bastante como lo hace la del 2025. Sin embargo, ustedes que me escuchan, a algunas personas les podrá parecer mucho más graciosa la del 1989, tal vez porque muchos de ustedes puedan ser de esa época o porque simplemente les gusta la comedia o la forma en la que se contaban las historias de comedia en ese entonces. Otro de los patrones que se repiten entre la primera y la segunda es que Theo es como el más duro en la relación. El personaje de Michael Douglas en la primera película sigue siendo como que el más ocupado, el más duro, el que intenta como que poner más orden en su casa y el que en un principio parece ser la víctima de la situación, porque aquí hay dos versiones. ¿Quién de los dos arruinó su matrimonio? ¿O quién de los dos tiene más culpa? Aunque los dos pues hayan tenido el mismo final, desde un inicio como espectador te empiezas a preguntar, ¿quién de los dos la está echando a perder más en este matrimonio? ¿De quién es la culpa de que se vaya al caño este matrimonio? Porque siempre estamos buscando culpables. Ellos estaban culpándose entre ellos mismos y nosotros como espectadores también en un principio estamos viendo de que no, es culpa de Abby, no es culpa de Tío. Cuando claro, al final siempre es culpa de los dos. Pero yo aquí voy a abrir un paréntesis porque es mi espacio y puedo decirlo. En mi opinión, siento que Theo fue un poco injusto con Ivy. Theo por muchos años fue el exitoso, el que resaltaba en la familia, el que siempre le gustaba que su ego se alimentara con, no, qué genial eres, qué grandes trabajos haces. Y Ivy se mantuvo como en la sombra, ¿saben? Se mantuvo humilde, hacía sus postres en su casa y nunca dijo nada. O sea, ella tenía el proyecto de criar a sus hijos. Renunció a ser chef y dijo, creo que este proyecto me gusta bastante, aunque tengo este sueño, estoy enamorada de lo que hago ahorita, que es ver crecer a mis hijos y cuidarlos. Y Theo le da la oportunidad de poner este restaurante y cuando Ivy ya hace lo que quiere, Theo ahora parece que ya no le gusta, ya no quiere ver que Ivy brille más que Theo. Y es que si va a tomar una decisión, ya no podía retractarse de lo que hizo. Ivy tenía un talento y simplemente lo estaba guardando porque tenía este plan de criar a sus hijos. Pero en el momento en el que le dan rienda suelta a Ivy para hacer lo que le plazca en su espacio, cuando tienes talento vas a crecer y vas a hacer cosas maravillosas.
Y eso es lo que hizo Ivy desde un principio. A lo mejor ya Theo al principio de su carrera, pues no le salían tan bien las cosas, pero Ivy tenía talento nato para hacer esto. Entonces, yo creo que gran parte del celo de Theo era porque Ivy era bastante exitosa y le iba muy bien. O sea, no importaba que echara a perder un platillo, iba a ser uno mejor al siguiente día. Y creció tan rápido de una forma en la que Theo pues nunca iba a poder hacerlo. Y menos por el desastre que hizo con este proyecto del museo. Y cuando Theo confronta a Ivy porque las deja solos en la casa y él hace las cosas y ella no lo aprecia, es como de que, güey, o sea, yo ya tuve mis años de estarme callada, de estar aquí en la casa, de que no aprecies lo que yo hago, déjame ser libre, o sea, ya no me voy a sentir mal porque tú me digas estas cosas, o sea, ¿por qué me tendría que sentir mal? Entonces, Ivy, de estar en un nivel un poco más bajo de Theo, se encuentra en el mismo nivel o incluso un poco más arriba que él. Entonces, las confrontaciones que tiene con él ya no son las mismas o ya no las aborda de la misma forma en la que cuando ella era la ama de casa. Ahora ya se siente con mucha más seguridad para enfrentar las situaciones y decirle, ¿sabes qué? Si no quieres hacer esto, no me interesa. Es mi dinero, es mi casa. Aunque tú la hayas construido y hayas hecho los planos, yo pagué por ella y yo puedo hacer lo que quiera con esto. Y es que cuando están estos dos egos interminables en la misma casa, pues iba a ser demasiado complicado que llegaran a un acuerdo, porque ninguno quiere bajar la guardia. Y esto también nos lo dicen en la otra película, porque en la de Danny DeVito la historia no está contada pues así como la vemos, de que van en matrimonio, tienen sus hijos, vemos como Ivy tiene su restaurante, todo lo que pasa contigo. En la primera película está contada a través del narrador, que es Danny DeVito, un abogado, que le cuenta a un cliente que se quiere divorciar la historia de los Roses, qué le pasó a los Roses. Al principio él dice, yo sabía que esto no iba a funcionar, y hasta el final de la película, ya que había contado toda la historia de los Roses y de cómo terminó su historia también de ellos, le dice, es que una persona que tiene un perro y una persona que tiene un gato no pueden estar juntos. Dos personas completamente diferentes, pero que al mismo tiempo son iguales, iguales con este ego, iguales con esta actitud de no ceder, y que por más que quieran un final diferente, van a terminar en lo mismo los dos. Y sí, también en la primera película de Danny DeVito, pues tienen el mismo final, pero no en la misma situación. En la película de Danny DeVito, pues los mismos personajes, los Rose, pues terminan su vida, pero de una forma diferente. Y yo quiero decirles, amigos, que esta película de los Roses probablemente todos la van a comparar con la primera o con la novela, pero cada una tiene sus propias cualidades. Les digo, a mí hay cosas que no me parecen de la primera, hay cosas que me gustan mucho de la segunda, pero cada una es individual, cada una cuenta una historia pues un poco diferente de los Roses. Y yo los invito a que vean la primera y que vean la segunda. De verdad creo que esta no es una pérdida de tiempo, es una película para reírte bastante, para pasar un buen rato y no esforzarte tanto en meterle como a ver estas películas. Esta película tú te dejas llevar y te va contando todo, te va haciendo reír, te va espantando, te estás preguntando qué va a pasar, pero pues es como para pasar el fin de semana, ¿saben? Me gusta bastante. A lo mejor la primera sí es un poquito más seria, en mi opinión, pero pues los invito a que la vean y que me comenten qué es lo que les gustó de estas películas y quiénes, en su opinión, son los culpables de que las cosas hayan salido mal en ambos matrimonios. Ya sabemos que los dos tienen la culpa, pero ¿de dónde salió esta chispa del conflicto? Y por último, quiero mencionar algo que me atrajo demasiado de la película y son las tomas de la comida que hace Ivy. Creo que esta entraría como una película también de gastronomía y de arquitectura, porque al final el problema siempre es la casa. En esta película y en la otra es la casa, pero aquí vemos la profesión de Ivy y tienen tomas muy bonitas, también pues hablan de chefs internacionales, está muy cool para quienes les guste como este ámbito gastronómico y el ámbito de la arquitectura. Yo creo que les va a agradar bastante, al menos esta segunda película, porque claro, tiene temas como más de la actualidad, vemos las perspectivas mucho más frescas,
hablando de arquitectura, ¿no? Y hablando de la comida, también hay pequeñas escenas en las que hay como invitados especiales. Yo considero que esta película, estas dos películas y la novela en sí se pueden abordar desde perspectivas psicológicas para entender el problema de lo que estaba pasando con ellos y por qué el afán de la casa, por qué el problema siempre es la casa, quién se queda con la casa, qué significa para el marido y la esposa la casa, porque en la primera película el personaje de la esposa tiene un pequeño monólogo, una pequeña conversación consigo misma, pero al mismo tiempo se la está dando a una señora que la está entrevistando para que sea como la ama de llaves en su casa. Le dice, es que yo, esta casa es mi vida, o sea, durante años le he dedicado tiempo y esfuerzo a que sea un espacio en el que yo viva, en el que sea todo de mí, y ahora que mis hijos se van a la universidad, ¿qué propósito tengo de que esta casa siga en función? Sí, claro, tengo un negocio que atender y por eso usted está aquí, pero ¿ahora qué voy a hacer? O sea, me doy cuenta que mi vida es tan frágil o en los ojos de alguien más esta vida puede ser un fracaso entero, porque cómo mi vida se va a reducir a una casa. Eso es lo importante, eso es un tema muy importante, cómo la vida se va a reducir a una casa. Y no solamente era en la vida de Bárbara, sino creo que en la vida de muchas amas de casa y también de padres que viven en casa, la vida se reduce al valor que tiene la casa. Parece que la casa vale más que la vida de ellos mismos y porque es su propósito, es lo único que les queda después de haber criado a sus hijos, ¿no? Y para Tío, en la segunda película también tiene un valor porque es el proyecto que lo está sacando del hoyo en el que estaba su carrera y también es su último como acto de amor hacia su familia y es lo único que le queda. Y dice, yo me quiero quedar con la casa, es mi esfuerzo, son años que le invertí a este sueño, pero Ivy le dijo ¿de qué estás hablando? Esta casa yo la pagué, es mi dinero, son mis ahorros reflejados y también es el sueño que compartimos juntos, ya es una realidad. Entonces, este problema de la casa, de verdad que vale la pena pensarlo y abordarlo, como les digo, desde una perspectiva psicológica. ¿Por qué el problema siempre es la casa o lo material? Yo les dejo aquí esa pequeña reflexión o incógnita. Ustedes me dirán qué es lo que piensan de esta película. Los invito nuevamente a que la vayan a ver y me den sus conclusiones en los comentarios. Esta sí o sí, esta es una de las películas de comedia que deberían de ver en el año, que la verdad vale bastante la pena. Y bueno, con esto concluyo el episodio y no me despido sin antes recordarles que pueden seguir al programa como @yalavimedia en Instagram, ya la vi en TikTok y a mí como Miroslava San con doble N en Instagram. Espero hayan disfrutado este episodio y nos vemos hasta la próxima.